Martínez Zárate, artista, documentalista e investigador cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental y Pablo Martínez Zárate, artista, documentalista e investigador cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental y documental en medios múltiples. Es reconocido en México y Latinoamérica como pionero y uno de los principales exponentes de la narrativa documental web e inmersiva. Su trabajo se ha incluido en festivales como DocsMX y Ambulante en México, MIDBO en Bogotá o IDFA en los Países Bajos. Su último libro se titula Los poderes de la imagen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen los efectos de sonido de la coexistencia pandémica. Vamos a hablar el día de hoy de narrativa transmedia y bueno, agradezco mucho la invitación de Ociel, agradezco también la invitación de Aline para poder compartir algunas intuiciones y procesos de trabajo que he llevado a cabo a lo largo pues, de más de una década de desarrollar proyectos artísticos, principalmente de carácter documental, y en las conversaciones iniciales sobre por qué estar acá y qué podría yo compartir, porque bueno, la verdad, mi especialidad no es la publicidad. Quizás es más el proceso creativo y el proceso de desarrollo de ideas y cómo podemos llevar esas ideas a distintas plataformas para que se vuelvan parte de una narrativa integral. Reitero mi agradecimiento por esta invitación y pues bueno, espero que les interese lo que tengo el día de hoy para compartir. Si van surgiendo preguntas, estoy atento también al chat, estoy atento al Facebook, e igual así él me va compartiendo en caso de que me quieran interrumpir con todísima la confianza para ir atendiendo. La estructura de la charla de hoy va a seguir como dos momentos y un momento final de conversación en donde inicialmente me gustaría plantear algunas premisas de partida, ¿no? Plantear algunas ideas desde las cuales podemos nosotros preguntarnos sobre la creación y el proceso creativo, ¿no? Estas ideas, pues bueno, definen sobre todo mi posicionamiento y la forma en la que yo abordo el trabajo, pero bueno, espero que no sean exclusivas de esto. De ahí me voy a ir a revisar algunos proyectos muy concretos. No voy a recorrer, por supuesto, en esta hora escasa que tenemos toda la obra, pero sí algunos proyectos que son representativos a lo largo de toda mi trayectoria y que espero que vayan ilustrando las ideas que voy a ir planteando para dedicar un tiempo al final a un diálogo que me encantaría tener con ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar acá siguiendo la transmisión. Voy a comenzar con compartir mi pantalla. Bien, hay un diagrama que a mí me gusta mucho compartir siempre con estudiantes. Para mí la práctica artística está vinculada estrechamente con la docencia y la docencia con la práctica. No podría seguir creando si no comparto en espacios de diálogo pedagógico y no podría tampoco dar clases si no sigo creando. Es como un bucle recursivo pues del que me alimento espiritualmente. Y entonces en estos espacios de compartencia normalmente parto de un diagrama, ¿no? Y es el diagrama que está ahora en pantalla. Para mí yo creo que todos tenemos la capacidad de generar grandes ideas, ¿no? Como seres humanos nos caracteriza esta posibilidad de imaginar y de articular visiones
que además se proyectan en un espacio posible, en un espacio y en un tiempo posible. Y lo que nos distingue a unas de otras es la manera en que vamos llevando a cabo esas ideas y que las vamos aterrizando en una realidad, ¿no? La manera en que realizamos esas ideas. Por eso la noción de la realización en cuanto al audiovisual me gusta mucho porque es muy certera en tanto la materialización de nuestras ideas en expresiones que la gente puede conocer. Por supuesto que este es un proceso que no es exclusivo de la práctica artística. Esto está presente en la publicidad, está presente en prácticamente cualquier esfera de la vida humana y específicamente en la práctica artística tiene como dos dimensiones muy concretas y estas dimensiones son la dimensión técnica y la dimensión narrativa. ¿A qué me refiero con la dimensión técnica y con la dimensión narrativa? Me refiero específicamente a las herramientas que tenemos para poder contar una historia, para poder manifestar esas ideas. Son los lenguajes, son los códigos, son las tecnologías, ¿no? O sea, lo técnico no es exclusivamente lo tecnológico, sino todos aquellos instrumentos o dispositivos de los que podemos echar mano para poder aterrizar una idea, ¿no? Y por otro lado está el nivel narrativo o el nivel de discurso. ¿Qué estamos contando? ¿Cómo lo estamos contando? Y hacia dónde queremos también llevar estas ideas. Sí están viendo la pantalla bien, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Súper. Se ve Eh, correctamente. y entonces, bueno, lo que me interesa aquí es enfatizar mucho en cómo desarrollar aspectos técnicos y discursivos o técnicos y narrativos para distintas plataformas. Hasta ahorita este mapa de la creación, ¿no? Esta ruta, ¿no? Esta ruta de la creación pareciera bastante lineal, aunque ahí se sugiere un giro, ¿no? Se sugieren varios giros en el diagrama que estoy compartiendo por acá. Pero bueno, en realidad el proceso de creación es un poquito más cercano a este diagrama que tengo acá abajo, ¿no? Las ideas no vienen solas, las ideas vienen y no vienen completas, las ideas vienen como en pedazos, tenemos pedazos de ideas, nuestras ideas no llegan en su totalidad de primera instancia, tenemos quizás una visión, una intuición y a partir de esa intuición se van conectando otras intuiciones y también vamos visualizando al momento de tener todas estas ideas distintos caminos para llevarlas a cabo, ¿no? Distintas rutas a partir de las cuales podemos nosotros ir manifestando por medio de los instrumentos las cosas que queremos decir. Esta diversificación o esta complejidad del proceso creativo me parece fundamental porque muchas veces cuando estamos fuera del proceso creativo o cuando nos encontramos con personas que están fuera o que son muy ajenas al proceso creativo, se tiende a asumir que el proceso de llevar las ideas a la realidad pues es algo muy directo, ¿no? Algo muy transparente y pues es mucho más complejo. En este sentido, pues bueno, la profesionalización dependiente del dominio de la técnica me parece una de las primeras claves para poder desarrollarnos profesionalmente como creadores de historias en múltiples plataformas. Con esto me refiero principalmente a conocer las tendencias, estar investigando constantemente hacia dónde van los medios de comunicación y los lenguajes y también revisar estas tendencias críticamente, estar sensible a las o familiarizados con las tendencias no implica solamente asumirlas, implica también un cuestionamiento de esas tendencias y tratar de innovar en este pensamiento crítico de la tendencia y de la vanguardia para, por lo tanto, convertirnos en agentes de vanguardia nosotros mismos. Este proceso de creación, este proceso de realización, en lo personal lo veo como un proceso de realización, como les decía, casi espiritual. Es algo inseparable de mi forma de entender la vida y en ese sentido, para mí está conectado con tres palabras clave, ¿no? Y son tres palabras que me hacen pensar siempre en la manera en que nos desarrollamos como personas en el mundo, como personas en el mundo compartido. Estas palabras son existencia, experiencia y expresión. Algo tienen en común estas tres y es el prefijo ex que nos remite a todo lo que está fuera de uno mismo. Es lo que está más allá de nosotros. Entonces la existencia pues habla de el estar en un mundo compartido, el estar en un mundo en relación. Por otro lado, la experiencia habla de aquello
cúmulo de nuestro estar, cúmulo de tiempo y de espacio y de encuentros y de relaciones que nos va formando a lo largo de nuestra existencia en relación. Y a partir de eso es precisamente que nosotros vamos expresando, nos vamos ejerciendo una presión en el entorno. Y algo que me gusta de estas tres palabras es que nos remite pues siempre a una noción de la otredad. Estamos siempre en contacto con las y los otros, estamos en relación con el mundo y eso nos exige constantemente pues escuchar, a observar, a guardar silencio para sumergirnos en los ritmos de la experiencia. Y en ese sentido, pues también es un proceso de humildad. Para mí algo que me gusta mucho del proceso de creación es que constantemente nos estamos enfrentando con nuestras limitantes, con las formas en las que estamos condicionando nuestra existencia en relación con los demás. Y por lo mismo, pues bueno, un proceso pues de humildad, como digo, ¿no? Finalmente, dos laminitas de esto antes de pasar a los proyectos que me gustaría compartir. La existencia, pues es esta experimentación constante, ¿no? Estamos siempre en prueba y error y por eso la experimentación es un camino por un lado muy libre, muy liberador, emancipador, pero también muy retador y exigente. La experimentación en el arte pues es semejante o digamos tiene muchas cosas en común con la experimentación en la ciencia. Tiene que ver con observar resultados, tiene que ver con tomar notas, tiene que ver con llevar a cabo también un ejercicio de autoevaluación constante y cuestionamiento de nuestras propias preguntas. En ese sentido, pues la experiencia es un proceso de escritura y nos exige, si no una escritura literal, aunque yo siempre recomiendo llevar libretas, llevar diarios de procesos para ir dialogando con nuestros propios procesos, pero la experiencia en sí es un registro, ¿no? Un registro de aprendizajes, un registro de oportunidades y, bueno, también de obstáculos que vamos enfrentando. Y finalmente la expresión, pues es el ordenamiento de todo ese cúmulo de cosas que están pasando en nuestra vida en manifestaciones muy concretas. Y por eso la noción del montaje, más allá de que mi práctica se inserta mucho dentro del universo de lo cinematográfico, pues el montaje como figura de ordenar el mundo visible y audible nos ayuda a entender esto, ¿no? Ahora, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde nos estamos expresando cuando nos expresamos? Es una pregunta clave, ¿no? ¿En dónde nacimos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuáles son los colores, los ritmos, los sonidos que definen nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia? Es importante revisarlo porque en un mundo tan globalizado, estando tan en contacto con tendencias de todo el mundo, tenemos que localizar nuestro sitio de imaginación, es decir, desde dónde imaginamos, cuáles son nuestros referentes y desde dónde nos enunciamos, cómo nos enunciamos, qué decimos y cómo lo decimos según quiénes somos. De esta manera podemos aprender de las grandes tendencias en Finlandia, pero no necesariamente aspirar a hacer las cosas como se hacen en Finlandia, sino incluso aportarle algo al norte o a otras industrias o a otros sectores desde nuestra intuición latinoamericana o específicamente mexicana. El sitio de enunciación y el sitio de imaginación, pues es una manera de decir que todo acto de expresión es un acto político, es un acto que nos sitúa en un contexto histórico y que nos vincula con ese tiempo y espacio histórico y con todas las responsabilidades que eso implica, ¿no? Independientemente de nuestras ideologías, independientemente de nuestros compromisos institucionales e incluso personales. A partir de estas premisas de partida que más o menos han guiado mi trabajo, voy a empezar a compartir algunas intuiciones que yo quisiera enmarcar dentro de lo que se conoce como la investigación artística o la investigación creación, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en investigación en la academia, por ejemplo, pues pensamos en investigación científica, de datos rigurosa o de reflexiones muy conceptuales. Cuando pensamos en marketing, pues igual a veces se habla mucho de investigación desde lo etnográfico, desde los datos, desde investigación de mercados, en fin. Pero la investigación artística es también un proceso de desarrollo de herramientas y de metodologías que nos permiten ir probando soluciones. Y es desde ahí, desde donde me gustaría compartir los siguientes proyectos. Uno de los primeros proyectos que realizamos hace ya algunos años fue Ciudad Merced, es un proyecto localizado en el barrio de la Merced,
un proyecto transmedia, en tanto tuvo 4 salidas, un programa de talleres y de vinculación comunitaria, después un programa bueno, toda esa experiencia se condensó en un libro, en una publicación, después hubo una película y finalmente publicamos un documental interactivo o un documental no lineal que vive en un sitio web. Voy a ir navegando principalmente ahorita el libro, aquí en la página ustedes pueden visitar ciudadmerced.mx el libro y los conduce a esta parte. Me voy a concentrar en esto porque una de las cosas que me gustan mucho de este proyecto es la documentación que tuvimos del proceso, ¿no? Estábamos llegando a la Merced, queríamos contar la historia de la Merced en distintos soportes y una de las premisas de este proyecto era precisamente preguntarnos qué de la Merced cabe en los talleres, qué de la Merced valdría explorar en un libro, qué de la Merced valdría explorar en una película y qué de la Merced valdría explorar en un sitio interactivo. Y esta pregunta pues nos remite a la noción de que en el diseño transmedia tenemos que siempre considerar cuáles son los medios y los lenguajes que tenemos al alcance, por un lado, y por otro lado, aquello que queremos decir, cómo puede ser representado en ese medio y en ese lenguaje que tenemos al alcance. Qué parte de la realidad puede estar en cada una de las plataformas y cómo entre ellas van construyendo una visión relacional de esta experiencia que nosotros construimos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso están ejemplos de investigación, como por ejemplo este mapa semántico del uso de la Merced en el lenguaje periodístico. Entonces estábamos viendo más de 300 notas en el lapso de 2010 y 2012 sobre cómo los periodistas estaban hablando de la Merced, cuáles eran los principales temas, y esto nos daba luz sobre algunas cosas que no estaban siendo representadas y que nosotros podíamos explorar en la película, ¿no? De manera paralela, pues desarrollamos una serie de actividades en el barrio para vincularnos íntimamente con la vida en el barrio de la Merced y no simplemente ser extractivistas de imágenes y de sonidos en un lugar como este, ¿no? Y empezamos siempre con intuiciones que nosotros teníamos, compartimos un proyecto de fotografía análoga y mapas de ciudad, fotografía análoga con cámaras desechables, entonces los niños nunca veían la foto hasta una semana después cuando regresábamos con las fotos reveladas y tenían que acordarse de cuál era su foto, en fin, tenía como varios propósitos, pero también este primer taller nos daba luz sobre las intenciones y los intereses que tenían la población de talleristas con las que estábamos trabajando y así diseñábamos actividades que también se ajustaran a lo que buscaban, ¿no? Y cómo ellos estaban buscando, en este caso, ilustrar, les gustaba mucho dibujar y entonces, pues bueno, conseguimos ahí algunos ejercicios de deriva por el barrio para practicar el dibujo y la observación y de esta manera, pues también decir que la investigación debe de ser un proceso de adaptación, la investigación no debe ser un proceso de imponer un discurso, sino más bien de ir descubriendo, ir tejiendo, ir esbozando como una serie de discursos que la realidad nos arroja, ¿no? O sea, la realidad, y por eso me gusta mucho la práctica documental, tiene muchas pistas para darnos ideas, ¿no? Basta investigar la realidad para poder tener ideas sin parar. Eh, entre otras cosas, pues bueno, hicimos investigación histórica, hicimos investigación de monumentos, hicimos investigación de comercio, de la vida nocturna, y al mismo tiempo empezamos a pensar en la manera en que podíamos nosotros representar algo como la Merced, que era vibrante, súper estimulante, llena de colores, llena de sonidos, y la solución para la película fue hacer una película en el tono de sinfonía urbana, que es una película sin narración, sin entrevistas, y para poder imaginar las texturas sonoras, pues los músicos con los músicos trabajamos este tipo de ejercicios metodológicos en donde interpretábamos las voces de los pregoneros, ¿no? Pásele, pase joven, esa dolencia, ese dolor que no lo deja vivir, te hago amigo, extensiones de pestañas, ¿no? Rizado y extensiones de pestañas, como notaciones musicales. Y eso nos daba, pues, pistas también para una composición musical, así como estas estrategias, ¿no? De fuentes sonoras, qué suena en la Merced y cómo suena en la Merced. Simplemente como ejemplos, no quiero desgastarme demasiado, de la investigación previa
a un proyecto de película, ¿no? Aquí teníamos un proyecto de película por desarrollar, el libro incluso se publica antes de las filmaciones y también habla de que en algunas ocasiones, no en todas, los proyectos transmedia pueden estar distribuidos en el tiempo e ir nutriendo una investigación para que el mensaje se vaya desarrollando. Como dije al inicio, yo no tengo ninguna experiencia en publicidad, pero si en algunas ocasiones se tienen los mensajes muy definidos de antemano, pues bueno, el distribuir la salida en distintas plataformas a lo largo del tiempo también permite investigar a las audiencias, permite investigar los mensajes que estamos nosotros desarrollando y no necesariamente pues cerrarlos a una misma... pues sí, como a un mensaje ya dado de antemano, ¿no? Y que sea el proceso el que vaya guiando este camino. Y finalmente, además de la película que ustedes pueden ver en línea, si buscan así en Google Ciudad Merced, les aparece la película y les aparece el sitio, la película está en Vimeo, ustedes pueden ver también este proyecto, documental interactivo, ¿no? Teníamos la película dura 30 minutos y teníamos más de 30 horas de material. Entonces, ¿qué hacer con todo ese otro material? Por ejemplo, aquí les voy a poner un cachito nada más y después le bajo el volumen. Escena 5A2, toma 1. Este video son las claquetas del primer día, o sea, todas las pizarras de tomas del primer día de los 6 que filmamos. Y pues es muy ilustrativo de cómo en el sitio web hay cosas que no caben en la película, ¿no? Normalmente no se ponen estas cosas en la película. Normalmente no Escena 5A2, incluimos en toma la 2. película, pues las pizarras son información oculta que guían al editor en el uso del material. Y entonces esto ejemplifica muy literalmente cómo en el interactivo caben cosas que no caben en la película. El interactivo puede ofrecernos una mirada adicional al proceso, a la realidad de la filmación, al ojo que está mirando, ¿no? Y hacer evidente el ojo, que eso ya tiene que ver con una ética también del documental y una ética del trabajo documental. Eh, y bueno, así sucesivamente hay un montón de videitos, cada uno de estos es un videíto, no me interesa tanto agotar los proyectos, sino utilizarlos para compartir estas intuiciones sobre los procesos de diseño transmedia. Una cosa que la Merced a mí me confirma también es que los procesos de investigación son abiertos, los procesos de investigación y de creación no están digamos, limitados a un solo tema y a un solo proyecto. Normalmente un proyecto conduce a otro y conduce a otro. Si no me equivoco, creo que fue Pablo Picasso el que dijo que la inspiración te agarra trabajando, ¿no? Y entonces es un poco lo mismo esta idea. Y cuando estábamos en la Merced, este proyecto de Ciudad Merced nos conecta o me conecta a mí con un segundo proyecto, que es el proyecto de Santos Diableros. Los Diableros, que seguramente conocen ustedes, son carretilleros, son cargadores en el comercio de la Merced y en este caso estábamos trabajando con una visión en Ciudad Merced muy amplia del barrio, pero encontramos que los diableros tenían una riqueza social, cultural y bueno, también eran una figura muy interesante y necesaria de conocer, o eso creíamos también con Luisa Cortés, que era la coordinadora de producción, además residente del barrio, coordinadora de producción en ambos proyectos. Y pues en ese sentido dijimos, vamos a hacer un proyecto de los Diableros, ¿no? No caben como protagonistas en un proyecto como Ciudad Merced por su naturaleza, su identidad y su diseño narrativo, pero sí caben como protagonistas en su propio proyecto. Y así fue que conducimos el proyecto de documental interactivo Santos Diableros, en donde tenemos 4 secciones de fotografías. Un proyecto súper sencillo, algo que me gusta mucho a mí del diseño transmedia es que normalmente se concibe como algo muy sofisticado y aunque hemos hecho proyectos muy complejos, en este caso también hay muchos proyectos que he desarrollado que parten de la economía de recursos, ¿no? Y tratar de hacerlo más con lo menos, conscientemente, pues no solo por una limitante impuesta, sino tratar de aplicar los principios de economía de recursos como principios de diseño. Entonces, aquí que eso se vincula más con una postura ética, ¿no? Y con una postura que me vincula con una realidad social y con un contexto específico. Entonces, lo que ven aquí en este proyecto en realidad es
Llegué de conocer a los diableros. Estoy Les aquí. pongo el audio para que escuchen un poquito de los diableros y pueden ir navegando las fotografías. Todos estos sitios web están disponibles en línea de santosdiableros. Carretillero desde la Merced. Pues casi la mayor parte, todos los Y los paisas vamos que vienen conociendo, de ¿no? Y varios vamos estados, pues conociendo llegan algunas aquí, de pues no hay sus otro trabajo más que agarrar el experiencias, de sus diablito. impresiones, de la manera en que ellos llegan a la ciudad, cómo se configuran estos pequeños grupos de familiares o de conocidos de un mismo pueblo y que ocupan una esquina y que se van protegiendo entre ellos, comparten un departamento o duermen, como podemos ver en esta otra sección, duermen en una bodega, ¿no? En la misma bodega A las 4:30 donde salgo allá. se almacenan los diablos, muchos de ellos duermen, el diablo se convierte en ese sentido en su más fiel acompañante en la vida urbana o en su faceta urbana. Y en ese sentido, pues bueno, también era algo que nos interesaba mucho visibilizar la condición laboral de personas que normalmente vienen de comunidades agrícolas o campesinas en general y que no tienen pues los recursos ni la infraestructura eh, para poder simplemente sustentar su vida con la actividad en el campo, ¿no? Y eso habla también del descuido al campo y un montón de cosas que a nosotros pues nos interesaba mucho, a mí me interesaba mucho en este proyecto. Y nuevamente, como les decía, pues es un proyecto de 3 personas, ¿no? En realidad, un proyecto de mucho tiempo, de dedicación, es un proyecto que se hace con ahorros que voy haciendo de dar clases, ¿no? Les digo, este bucle recursivo entre la docencia y la práctica, que para mí es indispensable en cuanto a las preguntas de exploración de lo real, pero confirma cómo se pueden hacer pequeños diseños, diseños interesantes, diseños propositivos, con pocos recursos y con simplemente con el empuje, la dedicación y también la complicidad, aunque sea de pocas personas, pues de esas personas, ¿no? Es importante decir que este tipo de proyectos sí reconocen el apoyo de las personas económicamente y en ese sentido no solo soy como director, sino también como productor que invierte en el trabajo de la gente, ¿sí? Eh, estos 2 ejemplos iniciales me permiten esbozar un momento clave de la investigación, que es la investigación como un proceso transversal, la investigación como un proceso también, la investigación artística, ¿no? Como un proceso abierto que debe estar siempre en la búsqueda de nuevos descubrimientos, ¿no? Y no tratar de imponer las ideas que creemos que tenemos sobre la realidad, sino estar dispuestas y dispuestos a descubrir nuevas ideas, a encontrar nuevas ideas en el mundo. Otro proyecto que quiero compartir con ustedes, que tiene 2 salidas, un sitio web y una experiencia en sitio, que es en un museo particularmente, se los quiero compartir porque también condensa una curiosidad abierta, condensa una investigación abierta, que son intereses personales que yo tengo en torno a la Ciudad de México, en torno a la poesía, en torno al paisajismo también del Valle de México y la pintura mexicana y el azar, ¿no? O sea, por un lado, toda esta investigación y esta curiosidad pues que ser un ñoño, ¿no? Como de la historia de la Ciudad de México. Bueno, no ñoño porque soy muy desordenado, pero sí un apasionado de la historia de la Ciudad de México. Y por otro lado, el azar, ¿no? Porque la fotografía que da pie a este proyecto y que es la base de este proyecto, en realidad sucedió por casualidad, porque ese día que iba llegando a las 6:50 de la mañana al TEC de Monterrey en ese entonces a dar una clase de 7, traía yo la cámara a la mano y entonces me subí a una azotea, tomé las fotografías, 8 fotografías panorámicas, normalmente uso un lente de 50 milímetros para este tipo de imágenes y entonces me le quedé viendo unas semanas a esa foto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con este panorama? ¿Qué puedo hacer con este panorama? Y entonces empecé a conectar cómo podía incluso no ser una exploración de la Ciudad de México y de todo lo que les digo que me interesa mucho, sino también de los medios de comunicación y la evolución de la tecnología de la comunicación. Y entonces al final lo que sucede es un pequeño poema inmersivo que te metes al paisaje, ¿no? Voy a poner la minuta, tiene todo un diseño sonoro, me encanta mucho también diseñar con sintetizadores y grabaciones paisajes sonoros. Entonces vamos navegando este paisaje con pequeñas citas, ¿no? Citas que se van esbozando, citas que se van eh, revelando conforme el ojo va buscando. Algo que me gusta mucho de las narrativas interactivas es que invitan a descubrir, invitan a
a que el espectador complete, ¿no? La narrativa, complete la secuencia de la obra, que eso está presente siempre, pero aquí se hace muy evidente, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre tenemos que reconocer que nos va a ver, que nos va a escuchar, es inteligente, sensible, tiene sus propias pasiones, miedos y hay que dialogar y encontrarnos. Con eso, la creación, pues en ese sentido, siempre es un proceso también de encuentro, ¿no? Este proyecto, además de vivir en la red y tener este espacio digital que ustedes pueden conocer en poemapanorama.net, aquí también nos lleva a otro lugar que es el lugar de la sala, ¿no? Y entonces dije, bueno, si este es algo sobre la ciudad y conocer la ciudad y explorar la ciudad, el cuerpo tiene que estar presente y no tengo que estar yo sentado en una computadora, ¿no? En esta posición pues muy poco saludable en realidad, en la que hemos estado casi más de un año ahora, ¿no? Entonces, la idea es que pudiera vivir en un museo y que por medio de un sensor la gente recorriera este paisaje. Aquí tenemos algunas pistas también que vinculan esta investigación invisible en la pieza con pinturas, con otras pinturas, con poemas y la misma fotografía impresa, así como pequeños textitos, ¿no? Déjenme le abro a la gatita porque está toque y toque en el estudio y si no, no me consigue. Una disculpa. Y bueno, entonces, para mí era fundamental este giro al espacio, ¿no? Y esta corporalidad y este espacio de encuentro, y nos permite también tener pues bueno, un conocimiento sobre la experiencia corporal o otra forma de conocer la pieza, a eso me refiero, ¿no? Eh, Bien, entonces vamos aquí desglosando, ¿no? Como algunas ideas sobre la investigación como proceso transversal, sobre la investigación como descubrimiento, sobre la investigación también como una combinación o la creación artística, pues a eso me refiero cuando hablo de investigación, a la investigación artística, como un proceso que combina como la sistematización de intereses y de búsquedas con el azar. Esas son como algunas intuiciones que se van desdoblando hasta ahorita. Y por otro lado, pues la creación transmedia como una oportunidad de encuentro, ¿no? Y hay muchas formas de encontrarnos en distintos momentos, hay muchas formas de encontrarnos también en distintas plataformas. Y eso es lo que podemos ir buscando por medio de un compromiso profundo y de un estudio dedicado, ¿no? De una experimentación, una práctica, no solamente, digamos, estudio en la teoría, sino el estudio también como práctica, como oficio de las plataformas y de las cosas que tenemos. Y esto es importante simplemente mencionarlo, ¿no? O sea, yo no programo las piezas que desarrollo, tengo noción de programación, noción de las estructuras, noción de lo que se puede y no se puede hacer, pero trabajo casi siempre con gente que se dedica a la programación. Porque bueno, estoy en otra parte, ¿no? Del proyecto. Entonces hay que reconocer que aunque es indispensable entender la parte técnica de la programación, específicamente en este caso, y entender también las nociones básicas pues de construcción de interactividad y demás, la colaboración con gente que es especialista en eso o gente que tiene un perfil más técnico, tecnológico, nos ayuda a llevar las ideas a otro nivel y también a tener como más efectividad en los tiempos y en los recursos, ¿no? Bien, este otro proyecto es un proyecto de mucho más grande escala y lo quiero compartir sobre todo por una idea, ¿no? Una idea que es la idea de la escritura transversal. Todos los proyectos transmedia exigen una escritura transversal, exigen una escritura que no sea una escritura lineal, una escritura que no sea simplemente una sola visión que empiece en un punto A y sigue al B, o sea, una sola secuencia, perdón, que empiece en un punto A y sigue al B, luego al C, luego al D. La escritura transversal como proceso creativo, como proceso también de diseño de narrativas transmedia, implica encontrar las conexiones entre distintos temas, encontrar las conexiones entre distintos componentes de nuestra narrativa, ¿no? Y este proyecto, que es un proyecto piloto, es un proyecto que se desarrolla por una comisión que hace una agencia que les recomiendo seguir muchísimo, que se llama Aura Cultura. Ahorita les voy a ir compartiendo también por aquí por el chat de una vez todos los links que he ido poniendo para que no se nos olviden. Y entonces, bueno, esta comisión llega
a ellos para hacer una publicación y un poco la propuesta en las conversaciones era no hagamos una publicación, hagamos una una página interactiva, ¿no? Donde podamos conocer las industrias creativas. La comisión, perdón, era para justamente explorar las industrias creativas en México y cómo las industrias creativas podían ofrecernos un panorama actual de la creatividad en México. Y entonces empezamos con 2 pilotos, o sea, 2 capítulos piloto, que fueron los únicos que se hicieron. Esta comisión viene de una rama de Televisa que se llama Arca. Esta rama se ha desvanecido o bueno, sí, como que esta rama desapareció y entonces nos quedamos un poco con el proyecto en estas 2 etapas, ¿no? Pero bueno, las 2 que hicimos fueron editoriales independientes en la Ciudad de México y música experimental, electrónica y experimental igual en México en general, ¿no? No solo en la Ciudad de México. Y una vez que uno entra a cada uno de estos bloques, tenemos aquí 5 componentes narrativos, ¿no? Son los agentes, el mercado, los procesos, el panorama y los productos, ¿ok? Y cuando entramos a música sucede exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos procesos, mercado, agentes, productos, panorama. Y lo que empieza, cada vez que entramos a uno, digamos, pues vemos un video, ¿no? Si quieren les pongo unos instantes de este video. Yo soy Gibán. Soy Juan José Rivas. Soy Damián Romero. Soy Jesús Pacheco. Mi nombre es Rafael Villegas. Hola, soy Lucía Anaya. Yo soy Moni Saldaña. Eric Namur. Hola, yo soy Eduardo Caudillo. Yo soy Gerardo. Me llamo Alexander Negrón. Rodrigo. Yo soy Alfonso Muriedas. Héctor Ter. Soy director de la Casa Con de esto es Espera. suficiente. Aquí me les estaba yo buscando. Les digo que esta es una comisión que se hace a una plataforma que les recomiendo mucho seguir, especialista en industrias creativas, que se llama Ahora Cultura. Y bueno, más o menos este es el estilo, pero uno puede ver a través de las industrias. Es decir, no estoy contando la industria de la música por un lado y la industria de la editorial por el otro. Y esta es la clave de lo que quiero compartir con este proceso. Estoy más bien compartiendo distintos aspectos de las industrias y de los procesos. Entonces puedo comparar entre distintas industrias. Y eso es clave para poder relacionarnos con la escritura no lineal, ¿no? Con la escritura transversal. Cómo conectar y cómo que nuestros esquemas de diseño puedan ir trabajando a lo largo de esto. Y eso es algo que en un proyecto ya mucho más reciente llevé a cabo. Es un proyecto que se llama Disecciones sobre Planos. Les pongo aquí la liga también. Sobre Tlatelolco, un proyecto mucho más ambicioso donde conviven un montón de cosas, pero bueno, que nos ayuda también a entender algunas cosas que nos permiten ir construyendo, ¿no? Veo que por ahí hay unas preguntas, voy a ir ahorita a atender a Luis. Simplemente termino con estas 2 ideas que quiero compartir. Por un lado es, aquí un espacio tan complejo como Tlatelolco me permite pensar en el diseño transmedia como un proceso de integración, ¿no? Como un proceso de convergencia, no solo digital, sí, como en términos sino también como un proceso de integración tecnológica, es un proceso de convergencia tecnológica. Y entonces, además de los pequeños textitos, los videos experimentales que desarrollé con Super 8 que filmé y revelé en el cuarto oscuro, hay unos módulos o componentes narrativos aquí que tienen la integración de distintos soportes en espacio de realidad virtual, ¿no? Y entonces, en este espacio de realidad virtual lo que tenemos es... no sé si me trabé, perdón. No, ¿verdad? Ahí sigo. Ok. Lo que tenemos es una manera de construir distintas formas de narrativa. Perdón, es que como monitoreo la transmisión vi que estaba congelada, pero yo voy a seguir hablando. Y entonces lo que tenemos aquí es una lógica de
de trabajo de integrar, no tanto de separar, ¿no? A veces se piensa que lo transmedia es separar las cosas y la invitación de este proyecto es más bien a la integración. Entonces, en estos videos interactivos lo que tenemos es justamente una integración de Super 8 con realidad virtual, con archivo de documentos, y eso nos permite pensar en estrategias que hagan converger. Por otro lado, pues también está la idea de llevarlo a la calle, ¿no? Y que aquellos mundos digitales, pues no sean mundos tampoco aislados de la gente. Esto yo estaba presente en Poema Panorama, pero para mí era fundamental, ¿no? Para mí era un proceso fundamental que nos ayuda a entender cómo podemos ir desarrollando estas ideas y cómo podemos ir también avanzando en esta línea, ¿no? Entonces, sobre todo la narrativa en realidad virtual, vivía en un casco y la fuimos llevando por Tlatelolco para que en el sitio se activara la historia, se activara la memoria. Y bueno, finalmente, hay también un librito, ¿no? Y lo pueden buscar por ahí. Quisiera compartir un proceso de trabajo que fue para mí súper enriquecedor, aprendí muchísimo. Es una invitación, no es un proyecto, digamos, iniciativa mía en este caso, y por eso quiero compartirlo, porque además creo que el resultado vale mucho la pena, más allá de que la temática es urgente. Es una invitación de la doctora Ann Hofschmidt para poder trabajar con la idea de la antropología forense en Argentina, en Guatemala, en México y en general en Latinoamérica como pregunta de investigación a partir de un web documental, ¿no? Ella me busca para hacer un web documental y en ese sentido lo que encontramos aquí fue precisamente la forma de desarrollar. Voy a ponerles el tráiler para después ya ir cerrando con unas notas de trabajo y tener unos minutos con ustedes. Déjenme, se los pongo otra vez. Los restos que se han encontrado hablan, dan el mensaje, qué fue lo que pasó. Aquí huele. Aunque sea el pedacito más pequeñito, ese pedacito fue amado, fue deseado y está siendo buscado. Yo digo que es ahí, en esa área. Esto no es por los muertos, el trabajo que hacemos es por los vivos. Súper. Y bueno, lo que tenemos aquí es justamente una narrativa muy cruda. El reto que teníamos en el diseño de este proyecto interactivo era precisamente la capacidad de hacer toda una plataforma con más de 80 minutos de video que está distribuido en 20 videoensayos dirigidos por Anne, editados y fotografiados por Jan Holler Hennis. Y lo que encontramos aquí fue justamente un camino de diseño para aterrizar en paisajes inmersivos toda esa crueldad en complicidad con José Luis Rangel, con Santiago Moyao y con Renata Arzac también en la asistencia ahí en el recorte de un montón de imágenes. Entonces lo que tenemos son estos paisajes a los que entramos, son paisajes en 360 donde viven fichas de personajes y donde viven los pequeños videos que les contaba, ¿no? Entonces nos vamos explorando un poco, vamos aquí navegando uno tras otro, ¿no? Los paisajes, y me voy a quedar nada más en el tercero de ocho paisajes para que ustedes exploren los demás a su ritmo, porque esto está representado en unos documentos de trabajo. Este paisaje le llamamos escena madre, que fue la escena del laboratorio forense, de la que llegamos a los principios de diseño que están viendo en pantalla. Entonces, esta primera imagen que les comparto acá, pues son la investigación inicial, ¿no? Estaba buscando pistas de color que me dieran los tonos y las necesarias expresiones cromáticas para abordar toda esta esfera, ¿no? Diálogo con Anne, pues fuimos llegando a estos tonos a partir de unas imágenes que me mandó, que yo hice, y ahí nos fuimos a un proceso
previsualización de estilos de ilustración y de todos los componentes que iba a tener el trabajo, ¿no? Para llegar a cuestiones ya más cercanas en el camino en el que nos íbamos a ir, y también pruebas de tecnología. ¿Qué tecnología íbamos a usar? Y cómo nos íbamos a relacionar con ella, ¿no? Entonces ya había un discurso que antes tenía y estábamos buscando las técnicas que se iban a ajustar para decir lo que se quería decir. Aquí vemos más pruebas de montaje de esa escena, donde la línea se tiene presente, la línea como composición, la línea como paisaje, la línea como punto de viaje también, como camino. Y en ese sentido, pues llegamos a esta propuesta que ustedes vieron. Les comparto estas 4 notas porque el diálogo con Ana, además de que ella es de Berlín y gran parte del tiempo estuvo allá y estuvimos intercambiando, a mí me obligaba a tener estas bitácoras más organizadas en documentos que yo le compartía, y se convirtió en algo súper útil, súper valioso, que nos confirma que los procesos de creación también son un diálogo de investigación, un diálogo abierto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, para nosotros, sí les digo, fue una sorpresa, como pueden ver, de lo primero previsualizado, ¿no? A lo que llegamos. Fue una sorpresa y un camino de descubrimiento que superó todas nuestras expectativas. Eso nos los dio justamente haber estado muy abiertos desde un inicio, y siempre dispuestas y dispuestos a dialogar, a cuestionar y a ir avanzando hacia adelante. Creo que el mensaje final que quiero dejar es que el desarrollo de proyectos transmedia tiene que cuestionar los límites, cuestionar también los espacios seguros. Sé que a veces, supongo, también en publicidad es difícil por el trabajo con clientes, pero bueno, a veces la labor podría ser justo introducir esa curiosidad, introducir esa inquietud para que se logren resultados extraordinarios, ¿no? La innovación en distintos medios, la innovación transmedia, exige, me parece, este desafío de los límites, este desafío de las zonas del confort, y por eso me encanta conceptualizarla como un proceso de investigación radical, como un proceso de investigación crítica que está constantemente cuestionándose su lugar en el mundo. Esas son las ideas que quería compartir el día de hoy, y me encantaría empezar a compartir también impresiones sobre las preguntas que veo que ya hay por ahí una en el Facebook. Entonces me voy a lanzar con esa pregunta que hace Luis Flores, y dice: ¿qué sería lo más rentable para una producción transmedia? ¿La producción, la postproducción o la infraestructura digital? Creo que en realidad depende mucho del proyecto, ¿no? Hay proyectos en donde la infraestructura digital quizás sea lo más importante, yo te diría que hay un componente ahí que no estás mencionando, que para mí es lo más importante de todo, que es la preproducción. Para mí un momento clave, y es un proceso súper abierto en los proyectos transmedia, es la preproducción, que se vincula, por supuesto, con una gran parte de la investigación, aunque la investigación se termina hasta la exhibición, ¿no? O sea, siempre estamos investigando si así lo queremos. Entonces, yo diría que lo más determinante en una producción transmedia es la preproducción, es el desarrollo de un concepto y su adecuación a distintos soportes. ¿Qué quiero decir y cómo eso encaja en distintos soportes, y qué me pueden decir esos soportes de lo que estoy yo queriendo desarrollar? Esa sería la respuesta a la pregunta inicial que anda ahí flotando por el Facebook, y bueno, me encantaría seguirles la pista también por si tienen más cosas por acá. Vamos a ver. O si él también, si hay algo por ahí que me esté perdiendo, por favor. Pablo, está súper interesante. Y de hecho sí hay como bastantes aplicaciones de esto en la... permíteme tantito. Hay bastantes aplicaciones de esto en la mercadotecnia, en la publicidad. ¿De qué forma tú crees que podría prepararse o hacerse algún proyecto, no sé, algún comercial, algún producto, podría enfocarse o podría determinarse a partir de estos contenidos que nos propones? Yo creo que una forma de no solo justificar, sino de diseñar campañas publicitarias a partir de estos conceptos es pensar que cada medio no solo llega a una audiencia diferente, sino que llega de manera diferente a la audiencia, y por lo tanto comunica un aspecto diferente de esa realidad o de esa marca, de ese producto.
¿no? Entonces, hay cosas del producto que van a quedar mucho más claras y van a tener un impacto mucho mayor en unos pósters y otras que van a tener un impacto mayor en un audiovisual y otras que tendrán quizás mayor impacto en un interactivo o en un sitio web. La pregunta es no replicar los soportes y los distintos soportes en automático, sino más bien pensar qué aspectos son los que debo distribuir para acá sin perder la unidad y la identidad entre todo, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé, la doctora Lynn está por aquí, va a entregarte una ponencia, ya estamos un poquito sobre tiempo. Una ponencia, una constancia. Sí, muchas gracias, doctor Ociel, y muchas gracias, Pablo, por no solamente todo lo que nos presentas, sino la pasión que le pones y nos transmites. Así que la Universidad Iberoamericana, de la cual eres parte y nos enorgullece también tener expertos en la academia, en el claustro de la Ibero, el Departamento de Estudios Empresariales y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad, otorga el presente reconocimiento a Pablo Martínez Zárate por su valiosa participación como ponente en la Semana de la Publicidad con el tema Estrategias Transmedia en Proyectos Artísticos. La verdad nos hará libres, firmado por la Coordinación Ciudad de México, 18 de marzo. Gracias, Pablo, por este tiempo. Muchas gracias, Muchas gracias, Ociel. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Pablo. Esperamos vernos pronto. Ojalá que sí. Bueno, hasta luego. Hasta pronto.